Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos y acompañarnos en este otro capítulo. Tenemos un invitado muy especial del otro lado del charco, el ingeniero Alejandro Aguas. Le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme, ingeniero Raúl. Es un placer estar contigo y un placer, pues bueno, compartir estos momentos con todo tu auditorio, con todas las personas que nos vayan a ver. Un saludo para todas ellas y bien, la verdad es que no nos podemos quejar. Perfecto. Alejandro, ¿nos puedes decir una pequeña reseña de tu posición en ENAR? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu experiencia en la empresa? Sí, mi nombre es Alejandro Aguas. Yo trabajaba como gerente general en nuestra sucursal en México, en Mopixa. Estuve allí por 3 años y ahora estoy trabajando en nuestra empresa matriz en España, donde tenemos la fábrica como pricing controller. Soy el encargado de asignación de precios. Perfecto. Pues Alejandro, una pregunta muy básica. ¿Por qué se vibra el concreto? ENAR es líder en vibración de concreto a nivel mundial. Eso lo sabemos, la calidad de los equipos no se discuten. Pero ¿por qué tenemos que vibrar el concreto? ¿Me puedes platicar un poquito de esto? Sí, la función básica o principal de la vibración del concreto es eliminar todas esas burbujas de aire, esas oquedades que se quedan a la hora de verter el concreto sobre la superficie, ¿no? Sobre una losa o sobre un piso. Esas oquedades de aire, esas burbujas de aire, si no las eliminamos, lo que van a provocar cuando se frague, cuando se seque el concreto, van a ser fisuras, grietas, oquedades. Al final va a repercutir en la resistencia estructural. Vamos a conseguir un concreto con menor resistencia, pero también estéticamente va a ser un concreto que se va a ver mal, ¿no? Entonces, tenemos esa doble función con el vibrado. Primero, mejorar la resistencia estructural eliminando esas burbujas de aire y por el otro, mejorar esa estética, ¿no? Del concreto para conseguir un concreto más aparente. Perfecto. Y pues hemos visto que por más buena que sea la herramienta, si no sabemos dar el uso correcto, pues prácticamente sirve de nada. ¿Podrás decirnos un tip o alguna manera correcta de usar o alguna regla que tengamos para el uso correcto de nuestros vibradores? Así es, mira, puedes tener el mejor equipo y puedes tener la mejor materia prima, pero esto es como una cocina. Si el cocinero no sabe romper los huevos, la tortilla no va a salir, la omelette no va a salir. Entonces, con la vibración del concreto pasa algo similar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de vibración de inmersión, porque recordemos que hay tres tipos de vibración. La vibración de inmersión, que es cuando metemos el chicote en el concreto, la vibración superficial, que es cuando utilizamos una regla vibroextendedora, y la vibración externa o de contacto, que es cuando utilizamos un vibrador externo. Cuando utilizamos un vibrador de inmersión, eh, varios tips o varios consejos son, en primer lugar, siempre meter el vibrador de forma vertical. Si lo hacemos de otra forma, sí que vamos a seguir eliminando burbujas de aire, pero no va a ser de forma tan eficiente. Y luego la literatura nos dice que hay que mantener la aguja entre 5 y 15 segundos dentro del concreto. A mí, sinceramente, 15 segundos me parece excesivo. Y 15 me parece excesivo y 5 me parece demasiado poco. Yo creo que estaríamos entre 6 y 7 segundos. Pero bueno, también es cierto que a la hora de la técnica de vibrado se ha hablado mucho, hay mucha literatura y podemos decir que no hay reglas exactas. Podemos decir que siempre esto es un poco variable en función del vibrador que estamos usando, del tipo de concreto, si es más espeso o más líquido. Eh, pero sí, podríamos decir que como norma general siempre tenemos que meter el vibrador de forma vertical entre 5 y 15 segundos, que tenemos que ser conscientes que el radio de acción de la aguja es de 8 a 10 veces el diámetro, es decir, que cuando nosotros metemos un vibrador, un chicote al concreto, el radio de acción de vibrado va a ser de 8 a 10 veces su diámetro. Si metemos una aguja de 1 pulgada, vamos a tener un radio de acción máximo de 10 pulgadas. Si metemos una aguja de 2 pulgadas, el radio máximo de acción va a ser de 20. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas de vibración vienen porque o usamos una aguja demasiado pequeña o usamos una aguja o
no metemos el vibrador las suficientes veces en el concreto. ¿Por qué? Porque tenemos igual una superficie de 2 metros cuadrados, metemos en esa superficie de 2 metros cuadrados el vibrador una o dos veces, cuando en realidad por el diámetro de la aguja tendrían que ser 5 o 6 repartidas por las esquinas y luego por el centro. Eso suele pasar, ¿no? Cuando, desde mi punto de vista, cuando estamos vibrando grandes cantidades de concreto o estamos haciendo jornadas de trabajo muy altas, es recomendable que primero el supervisor controle a la persona encargada de vibrar, es decir, a la persona que está vibrando, de que está efectivamente vibrando por toda la superficie. Y la segunda recomendación es que roten a la persona. ¿Por qué? Porque una persona que está sosteniendo un vibrador, normalmente pendular, que es el que más se usa en México, de gasolina, que pesa entre 15 y 20 kilos, trabajando 8 horas sin descanso, normalmente lo que suele pasar es que al principio del trabajo suelen ser muy detallistas y sí que van vibrando muy bien la superficie, pero en las últimas partes del trabajo ya están cansados, quieren terminar rápido y entonces ya no son tan detallistas, ya no meten el vibrador tan seguido y ahí es cuando pues lo tenemos que detectar y rotar a la persona para que siga haciendo el trabajo correctamente. Y yo creo que esos serían un poco los tips, ¿no? Generales a la hora de vibrar, ¿no? Ok, no, sí, muy buenas comentarios porque el desconocimiento del uso pues nos lleva a una mala ejecución. Y ahorita mencionabas tres tipos de vibrado. Hablamos de la inmersión y el efecto de las reglas vibratorias en el concreto. ¿Qué nos puedes hablar de esa vibración superficial? ¿Tiene efectos para sacar el aire? ¿Es nomás para dar un buen acabado? ¿Cómo puede ser, cómo podemos definir o cuándo usar o si ocupamos vibrar con una inmersión y luego pasar la regla vibratoria? ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo? Mira, las reglas vibroextendedoras pertenecerían al tipo de vibrado superficial que hemos hablado antes. Se trata de, bueno, normalmente un motor que hace vibrar un perfil de aluminio. Ese perfil de aluminio tiene dos funciones. El primero es un primer trabajo de alisado del concreto. Es decir, tenemos el concreto en una situación con una superficie muy irregular. Eh, en obras pequeñas o en obras poco especializadas, lo que utilizarían muchas veces, que es lo que utilizan es pues, una madera, un madero o una herramienta para ir alisando poco a poco el concreto. Con la regla vibroextendedora lo que conseguimos es nivelar el concreto en ese primer trabajo, en ese primer paso. Y ahora viene el tema del vibrado. Si nosotros vamos a vibrar una superficie no mayor a 25 centímetros de grosor, podemos utilizar la regla vibroextendedora prescindiendo del vibrador de inmersión. Es decir, con la regla vibroextendedora hasta 20-25 centímetros vamos a poder realizar ese trabajo de eliminación de aire. Eh, claro, menos de 25 centímetros de profundidad no interesa meter un vibrador porque realmente la aguja ya es más grande, ya es más larga de esos 20 o 25 centímetros. Entonces vamos a estar metiendo una aguja que va a sobresalir sobre el concreto, no va a hacer el trabajo de forma efectiva y por lo tanto se utiliza esa regla, la regla vibroextendedora. Si ya estamos hablando de más de 20 o 25 centímetros, ya es necesario usar un vibrador de inmersión, un chicote, porque la regla vibroextendedora no sería eficaz. Ujú. Al final, ¿qué nos encontramos en las obras? Y al final yo creo que es lo que más se usa. Lo que hacen es, mayoritariamente, primero usar el vibrador de inmersión, después usar la regla Así vibroextendedora. es. Bueno, es curarse en salud, no lo veo mal. Al final también nos compran más máquinas, o sea que no habría tanto problema. Pero sí que podemos decir que para una banqueta, que no es una estructura que sea, por así decirlo, que tenga algún problema, porque, bueno, la banqueta del suelo no cae, o sea, no se va a ir más abajo. Pues ahí podemos usar una regla vibroextendedora. Quizás para un edificio donde esas losas
van a soportar un peso y sí que necesitan tener una resistencia estructural, pues quizás sí que para curarnos en salud y para ser pues, más precavidos podamos usar primero el chicote, el vibrador de inmersión y luego pasamos la regla y ya pues nos queda un trabajo perfecto, ¿no? Pero sí que podemos decir que en profundidades no mayores a 20-25 centímetros podemos usar la regla vibroextendedora sin necesidad de utilizar el vibrador. De inmersión. Muy bien. Oye, Alejandro, pues Enar yo lo reconozco por su empuje en la alta frecuencia, en la utilización, en el uso de la alta frecuencia en las obras aquí en México. Nosotros particularmente como Solurrent pues hemos tratado de impulsar aquí en la zona del país el uso de la alta frecuencia, los beneficios y todo lo que pues sabemos del vibrador Rocket, ¿no? De que usa poca luz, es ligero, pocos decibeles, la vibración en el operador es nula, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que tenemos en una alta frecuencia. ¿Qué es la alta frecuencia en el vibrador de concreto? ¿Cómo lo podemos definir? Mira, los vibradores de alta frecuencia básicamente lo que hacen es, eh, son vibradores cuyo motor de alta frecuencia está situado en la aguja del propio vibrador. Esa es la principal característica. ¿Por qué? Porque mientras el resto de vibradores, ya sea de excéntrica, que son los eléctricos que conocemos tradicionalmente, o los pendulares, que son los de gasolina, tenemos una unidad motriz, luego una transmisión o eje flexible o chicote que transmite la fuerza del motor a la aguja y luego tenemos la aguja, ¿no? La aguja por sí sola no funciona, no puede funcionar sin esa unidad motriz encendida, ¿no? O prendida. Sin embargo, en la alta frecuencia, el motor está en la misma aguja. Por lo tanto, no tienes pérdidas de vibración de ningún tipo. Mientras en la excéntrica y en la pendular, el motor, la unidad motriz, es un ente separado, externo, y por lo tanto hay pérdida de fuerza, porque el motor genera 5,5 caballos, pero luego esa fuerza se transmite a través de una sierga, una transmisión. En esa transmisión se pierde energía, obviamente, hasta llegar a la aguja. Es decir, hay una pérdida de fuerza, ¿no? En todos los motores mecánicos que funcionan con una transmisión hay pérdida de fuerza. No es la misma fuerza que tiene el motor la que luego le llegan a las ruedas. En el caso de un coche, pues en el caso de un Ujú. vibrador es igual, ¿no? No le puede llegar la misma potencia generada el motor, no le llega a la aguja porque por medio hay una sierga de transmisión que en ese giro, que gira a 12.000 vibraciones por minuto, obviamente hay roces internos y por lo tanto se pierde fuerza. En la alta frecuencia no pasa eso, porque el mismo motor está en la aguja. Es decir, el mismo motor es el que está vibrando y es el que vibra el concreto. Por lo tanto, estamos dando, pues, como por así decirlo, aunque no sea correcto, la potencia es totalmente neta, pura, no hay pérdidas de potencia, no hay pérdidas de absolutamente nada, ¿no? La alta frecuencia lo que te asegura es que siempre vas a estar en un rango de vibraciones óptimo. Si el rango de vibraciones óptimo para vibrar concreto está entre 10.500 y 12.500 vibraciones por minuto, tú sabes que con la vibración de alta frecuencia nunca te vas a salir de ese rango. A diferencia de la vibración pendular, gasolina, o la vibración eléctrica, excéntrica, que sí que te puede salir de ese rango y no tienes forma de conocer ni de controlarlo. Los vibradores de gasolina pueden perder su eficacia por muchas razones. En primer lugar, porque un motor de gasolina pierde un 10% de potencia cada 1.000 metros de altura. Entonces, cuando nosotros compramos un motor de gasolina de 5,5 caballos, realmente son 5,5 caballos en una situación óptima, que exactamente no la sé, pero podríamos decir que es a 16 grados de temperatura a nivel del mar, ¿no? Ujú. Que es como se prueban más o menos casi todos los motores. Claro, las condiciones óptimas son muy difíciles de reproducir en la vida real. Además, México tiene ciudades a mucha altura. Entonces, si estás ya vibrando concreto a 1.500 metros, pues estás perdiendo un 15% de potencia en el motor de gasolina. Luego, aparte, son motores refrigerados por aire. Un motor refrigerado por aire no trabaja igual a 15 grados de temperatura
que a 40 grados. Obviamente a 40 grados de temperatura el motor va a estar mucho más estresado, no va a ofrecer la misma potencia. Luego tenemos la antigüedad. En todos los motores de gasolina existe la compresión de los cilindros y obviamente cuanto más uso, más desgaste, menos compresión, menos potencia entregada. Eso pasa en todos los Ujú, motores. Eh, la contaminación de la gasolina. Una gasolina contaminada va a hacer que funcione peor el motor de gasolina. Y luego lo que hablábamos antes, el motor de gasolina tiene una potencia, genera unas revoluciones por minuto, creo que son 3.200, 3.600, por ahí va. La flecha gira a esa velocidad, la flecha del motor. Eso hace que gire la transmisión o el chicote, pero el chicote por dentro roza consigo mismo. Es decir, porque el chicote básicamente se compone de una manguera externa de PVC y luego por dentro tiene una transmisión o un alma de acero que va engrasada, va con grasa para que el giro se produzca de la forma más correcta posible y más eficiente. Pero aún así, aunque vaya con grasa, se produce un roce. Ese roce hace que se frene, ¿no? Un poquito. ujú, Entonces ahí también perdemos potencia, ¿no? Y esas son algunas de las razones. Hay muchísimas por las cuales un ujú, vibrador de gasolina, en este caso pendular, pierde potencia y pierde vibraciones. Claro, eso no lo puedes controlar, no hay forma de controlarlo, ¿no? Y eso repercute a la hora de vibrar. Con la alta frecuencia no pasa, porque pues los motores eléctricos no se ven afectados por la altura, no se ven afectados por la temperatura, sí que se ven afectados, pero siempre que no a los rangos de trabajo normal. ujú. Es decir, que sí, a menos 100 grados un motor eléctrico sí que se ve afectado, pero no creo que nadie trabaje a menos 100 grados. Y no hay pérdida de potencia por la transmisión. ¿Por qué? Porque la manguera de una alta frecuencia es puro cable, el motor está en la aguja. Y luego hay otro efecto que es muy interesante, y es que cuando metemos un vibrador de inmersión al concreto, claro, no es lo mismo meterlo a 1 metro de profundidad que a 6 metros de profundidad. A 1 metro de profundidad vamos a tener, me lo invento, 1 tonelada de concreto haciendo presión sobre la aguja. A 6 metros de profundidad vamos a tener 6 toneladas. Claro, la fuerza que está haciendo la energía potencial de ese concreto haciendo presión hacia abajo y luego además también hacia la propia aguja, hace que la aguja, en el caso de los vibradores de gasolina y en el caso de los vibradores eléctricos, pendular y excéntrico, baje su velocidad, baje su rendimiento. En la alta frecuencia no, porque vienen controladas por una tarjeta electrónica. Así es. Entonces, por resumir, ¿qué diferencia hay cuál es el punto más interesante de una alta frecuencia? Pues que nosotros cuando utilizamos un vibrador de alta frecuencia, nos estamos asegurando que estamos vibrando el concreto dentro del régimen óptimo, que la literatura nos dice que con ese régimen óptimo ni sobrevibramos el concreto ni lo vibramos menos de lo necesario. Esa es la característica principal. Cuando, luego Perfecto. vienen las características secundarias, pesa menos, es mucho más fácil de manejar, de trabajar con él, no tiene mantenimiento, etcétera. Pero la característica fundamental de una alta frecuencia es que nos aseguramos que vamos a estar trabajando de forma correcta, lo que es la vibración de concreto, que es algo que ni el vibrador excéntrico ni el vibrador pendular nos puede asegurar a día de hoy. Ok, perfecto. Fíjate que yo he tenido experiencia, ya hemos platicado antes de eso, con la gente que tiene resistencia a cambiar, a probar nuevas máquinas. Me ha tocado de todo, ¿no? Este vibrador no sirve, hablando de una frecuencia. ¿Por qué? Porque no sienten que le vibran las manos. Oye, no hace ruido. Oye, etcétera, etcétera. Y le digo, pues realmente de eso se trata, ¿no? De que trabajes más cómodo, que sea más fácil de usar y realmente tú te das cuenta en el concreto cuando está saliendo el aire, ¿no? No significa que no esté trabajando. Entonces, bueno, me he topado con esa poca apertura a probar nuevas tecnologías por parte de los constructores aquí en México. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Batallaste mucho o si seguimos batallando como Pizza? ¿Cómo ves? Mira, esto es una cosa que es más un trabajo de enseñar, de convencer. La alta frecuencia es un producto que a día de hoy es mayoritario en Europa, es mayoritario en Estados Unidos,
Es mayoritario en Australia, en Oceanía, en esos lugares. E incluso es mayoritario en algunos países de Latinoamérica. A mí me comentan compañeros que, por ejemplo, en Cuba se trabaja con alta frecuencia. No con la alta frecuencia que conocéis en México, sino con unos alta frecuencia trifásicos, como, con convertidores rotativos y tal. Pero bueno, la tecnología, o sea, el diseño es diferente, pero al final la función es la misma. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una cuestión de concepción, ¿no? Lo primero que hay que hacerle ver a la persona que está utilizando el vibrador o al que toma las decisiones es que lo que tiene que vibrar es la aguja, no el chicote. Claro, agarran el vibrador del chicote y en los modelos convencionales que son de gasolina, mayoritariamente, y los eléctricos, pues vibra el chicote, ¿por qué? Por lo que decía antes del roce interno del alma de acero, ese roce interno que se produce. Eh, es una sensación que durante 50 años se han acostumbrado a ella, pero lo que vibra o lo que tiene que vibrar no es el chicote, es la aguja. Lo que hace, lo que elimina el aire del concreto es la aguja, no es el chicote. Son manías, ¿no? Que poco a poco se van a ir eliminando, ¿no? Para mí, el, la forma más fácil de convencer a una persona que está reacia con este tipo de vibradores es que vibre una parte con los vibradores de gasolina y vibre la otra parte con un vibrador de alta frecuencia y que vea el resultado, porque al final eh, podemos hablar mucho de qué es lo mejor o qué es lo peor, pero no hay mejor prueba que ver el concreto una vez finalizado con un vibrador de alta frecuencia. Y usado correctamente aparte, ¿no? Y usado correctamente, eso por supuesto. Sí que nos ha pasado mucho el hecho de que nos digan que no hace ruido, el hecho de que nos digan que la manguera no vibra. Claro, la manguera de una alta frecuencia no vibra porque es cable. Y la aguja no hace ruido porque, o sea, y el vibrador no hace ruido porque no tiene un motor de gasolina funcionando, ni tiene un motor eléctrico convencional. Es un motor interno de alta frecuencia encapsulado dentro de una aguja. Claro, produce ruido, pero si está dentro del concreto, pues no se oye apenas, ¿no? Ujú. Ese ruido. Y, pero esas concepciones, esas primeras concepciones las hemos ido rompiendo. Yo estoy muy contento porque creo que en México se han empezado a romper muchos paradigmas. eh, Primero entre los propios renteros. Yo creo que la vibración de alta frecuencia en México hace 3 años no era una opción para la mayoría de renteros del país. Ahora lo es con el vibrador Rocket. No era una opción porque los vibradores de alta frecuencia que se estaban ofreciendo eran muy caros, tenían un retorno muy a largo plazo y no se veía claro por parte del rentero. Con el vibrador Rocket, que es un vibrador de muy buena calidad a un precio muy moderado, los renteros ya han empezado a ver todas sus bondades. Ya han empezado a ver que es un producto que se renta, que no necesita mantenimiento, que el retorno de la inversión es prácticamente neto. Es decir, que rentamos el vibrador por 300 pesos y son 300 pesos que se van directamente a beneficio de la empresa. No son 300 pesos que vamos a tener que invertir en una persona quitando concreto del vibrador de gasolina, revisando el aceite, echando el aceite, cambiando bujías, cambiando filtros, engrasando el chicote. Y eso se ha notado. Es decir, se ha notado que el mercado mexicano lo viene aceptando. De hecho, hoy estaba hablando precisamente con un compañero que ya tenemos clientes, nosotros hacemos como marca publicidad en todos los países, ya tenemos consumidores finales, mejor dicho, que comentan en nuestra publicidad, mandándonos fotos del vibrador Rocket. De Oh, mira, qué oye, bien. yo tengo este vibrador. O consumidores finales que etiquetan a sus amigos diciéndole, mira, te hablaba de este vibrador. Y luego te metes en los perfiles de esas personas y ves que son personas que se dedican al mundo de la construcción. Entonces vemos que la implantación ha sido muy buena, queda mucho trabajo por recorrer, pero es un trabajo que es inexorable. Es decir, los motores de combustión cada vez van a desaparecer más, cada vez van a estar más prohibidos, que no te extrañe que cualquier día en Ciudad de México los prohíban.
tal y como está el tema de la contaminación, o en Monterrey, o en Guadalajara, o en Querétaro. Y el tema eléctrico, pues es el futuro. No sé si, no sé si va a ser mejor o peor, ¿no? Porque hay un debate de que la tecnología eléctrica con las baterías, etcétera, lleva, pues tiene un, no se ve, hay mucha gente que no ve claro que eso sea más limpio que el motor de combustión, pero la realidad es que todos los gobiernos están impulsando los coches eléctricos, los motores eléctricos, todo eléctrico, todo a baterías. Y yo creo que NAR en ese contexto está muy, muy bien preparado. Entonces, bueno, yo creo que el México de hace 3 años no es nada parecido al México de hoy. Sigue habiendo mucho camino por delante, pero yo creo que dentro de otros 3 años estaremos hablando otra vez y nos daremos cuenta de lo que hemos avanzado. Muy bien, perfecto. Oye Alejandro, y ahorita que mencionas lo de las baterías, sé que NAR tiene un vibrador con batería, ¿no? De litio. Alguna vez comentamos de por qué no está aquí en México. Digo, si apenas estamos adoptando la alta frecuencia, pues sería a lo mejor un poquito precipitado irnos por ese tipo de tecnología actualmente. ¿Irá a llegar acá a México? ¿Cómo tienen planeado? ¿O qué nuevas tendencias hay en el mercado de la vibración? Ahora tenemos un vibrador en el mercado. Bueno, ahora tenemos dos productos con batería, vendrán más, obviamente. Ya alguno se ha expuesto en anteriores ferias, pero ahora tenemos dos productos en catálogo aquí en España a nivel internacional. Uno es la regla vibratoria, la Tornado EVAT, y el otro es un vibrador de batería que se llama Vivat. Es un vibrador básicamente para pisos, para losas. Vendría un poco a sustituir a la mochila vibratoria. Viene con batería. Se parece físicamente, para que os hagáis una idea, a un cortacésped. Los Mm. cortacésped que normalmente llevan colgados los jardineros y que tienen una especie como de rotor que gira a mucha velocidad, con unos plastiquitos que giran a mucha velocidad, como un helicóptero y su aguja. Ahora mismo lo tenemos con batería. Obviamente es el futuro. En México es complicado por varias razones. Apenas se está llegando la alta frecuencia, apenas se está empezando a romper ese paradigma, ¿no? Y está llegando la alta frecuencia con el Rocket de México y con el Spider, que también lo tenemos. Pero falta mucho camino por delante. Aún no se han aprovechado todas las ventajas de la alta frecuencia. Aquí en España tenemos configuraciones de vibradores de alta frecuencia con 25 metros de manguera Órale. y 25 metros de cable. O sea, estamos hablando de vibradores de 50 metros, con 50 metros de rango de acción y con 25 metros que podemos vibrar hasta 25 metros de profundidad concreto, ¿no? Todas esas son lo que yo creo que se necesitan, pero se están adoptando por otras soluciones que realmente yo creo que no están satisfaciendo al cliente. Yo creo que el siguiente paso, después de que el vibrador Rocket y el Spider estén totalmente afianzados en México, es pasar a ofrecer ese tipo de soluciones, ¿no? Más personalizadas. Es decir, aprovechar la ventaja que tiene la alta frecuencia. Es que una de las ventajas que tiene es que la transmisión, lo que la manguera al ser de cable, podemos cortarla y ensancharla todo lo todo lo que queramos. En México vendemos el Rocket con 5 metros de manguera y el Spider con 7 metros de manguera de línea, pero podemos hacer un Spider con 20 metros de manguera. Y en vez de 15 metros de cable, le podemos meter 25 metros de cable. Eso con la vibración pendular y la excéntrica no tenemos la posibilidad, ¿no? Ya vienen medidas muy estandarizadas y además sabemos que más de 6 metros de largura en el vibrador de gasolina o en el vibrador eléctrico, gasolina pendular o eléctrico excéntrico, provocan rotura de lo que es el alma de acero. Entonces, cuando encontréis tres chicotes de gasolina de más de 6 metros, tened muy en cuenta que es posible que se rompan con mayor facilidad. En la alta frecuencia no pasa eso. Entonces yo creo que ¿cuál va a ser el paso? Yo creo que el paso en México va a ser seguir rompiendo ese paradigma, luego pasar a los vibradores de alta frecuencia personalizables,
a una mayor gama, porque claro, en México conocéis los de alta frecuencia monofásicos, que son los que estamos comercializando. Pero de alta frecuencia monofásicos, aparte del Rocket y el Spider, tenemos el Spider Pro, que se lo comercializamos en su día en México. Sigue totalmente vigente, pero ya no lo comercializamos porque no queremos tener tres vibradores iguales o muy parecidos. Pero, es decir, que se alimenten con la misma energía, que sean monofásicos, pero tenemos luego los alta frecuencia de trifásicos, que en México no se conocen, con convertidores de alta frecuencia tubulares, con el voxel, que son productos totalmente desconocidos en México y que sería interesante empezar a trabajar con ellos. Los vibradores de alta frecuencia trifásicos, la ventaja que tienen con respecto al monofásico es su durabilidad. ¿Por qué? Porque mientras los vibradores de alta frecuencia monofásicos tienen el convertidor dentro de la caja que conocéis vosotros, en el caso del Rocket, la caja amarilla, Ujú. es un convertidor de frecuencia que convierte la energía monofásica en energía trifásica y esa energía la pasa a la aguja. En los convertidores de alta frecuencia perdón, en los vibradores de alta frecuencia trifásicos no hay caja de convertidor en el chicote, en el vibrador. El vibrador es una aguja y una manguera y un interruptor. Esa es la primera parte del vibrador. Entonces, esa es la parte que está en obra. Al no tener esa caja de, por así decirlo, de convertidora, son mucho más ligeros aún que los convencionales que conocéis allí en México y son mucho más resistentes. Si ya de por sí el vibrador de alta frecuencia, la caja es muy resistente porque es de aluminio, está enresinada, tiene las protecciones necesarias, los trifásicos aún son más resistentes por lo que digo, porque no hay caja de convertidora. Cualquiera que conozca el Rocket o el Spider, esa cajita amarilla del Rocket o esa cajita gris del Spider no existen, se eliminan. Y tenemos un convertidor externo que se deja fuera de la obra, fuera de lo que estamos vibrando, que ese es el encargado de convertir la energía monofásica en energía trifásica. Entonces, fuera de la obra dejamos un convertidor que hasta ahora solían ser mecánicos, convertidores mecánicos, que te convierten esa energía monofásica en energía trifásica. Lo dejamos fuera de la obra, nadie lo toca, nadie lo manipula, nadie hace nada con él, como un generador. Es decir, que los generadores ya sabes que normalmente se suelen dejar fuera de la obra. Ujú. Pues esto igual, normalmente el convertidor se dejaba fuera de la zona de vibrado y dentro de la zona de vibrado solo tenemos ese vibrador de alta frecuencia trifásico, que es mucho más resistente. Como normalmente son los convertidores de alta frecuencia trifásicos que dejamos fuera de la obra, bueno, tienen una bobina, ¿no? Cuando se rompe o cuando se quema, se reembobina y tenemos un convertidor de alta frecuencia nuevos, ¿no? Ese tipo de productos no se conocen en México, no se usan. ¿Por qué no se usan? Porque si ya es difícil, o ya era difícil que la gente entrase con el alta frecuencia monofásico, imagínate contarles la película de que tienen que comprar un convertidor externo trifásico tubular que lo dejan fuera de la obra y luego ahí ya compran un vibrador trifásico que lo conectan y tal, no lo comprarían. Ajá. Pero en Europa es la mayoría de la gente lo que lo tiene. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque dejan el convertidor de alta frecuencia afuera, que es del tamaño de un pequeño generador. Ahí conectan tres, cuatro vibradores o dos o tres vibradores de alta frecuencia diferentes. Y esos vibradores de alta frecuencia tienen una manguera de 20 metros, por lo tanto te da una manejabilidad muy grande y la durabilidad es más larga, ¿no? En este tipo de- de vibradores y lo usan mucho los renteros. Es decir, los renteros en España usan más este tipo de solución que la solución monofásica que se vende en México. Pero igualmente ambos productos son muy buenos. Entonces, claro, cuando hablamos de introducir las baterías, nos queda aún el proceso intermedio de introducir todos esos productos que en Europa y Estados Unidos son muy comunes, pero que en México aún no se usan. Y cuando esté todo eso más o menos sea conocido, yo creo que ya iremos
al tema de las baterías, que para mí es el futuro, ¿eh? Es el futuro, pero pues ya sabes que hay países que tardan más en esa implementación, ¿no? El tema de los productos con batería, yo siempre le digo lo mismo a a los clientes. Estos son como los coches. Eh, un vibrador a batería es un Tesla, ¿vale? Y un vibrador de gasolina es, vamos a poner que sea el mejor vibrador de gasolina del mundo. Vamos a compararlo con el mejor coche del mundo, aunque realmente un vibrador de gasolina no lo es, pero vamos a suponer el mejor coche del mundo. Tú ahora te metes en YouTube y pones Tesla VS Ferrari, Tesla VS Lamborghini, Tesla VS Bugatti Veyron, y el Tesla gana a todos los coches en arrancones, ¿no? En arrancones de velocidad. Cuando el Ferrari aún no ha llegado a la mitad de la pista, el Tesla ya ha terminado. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica o los motores eléctricos son motores muy sencillos que entregan una potencia muy rápida en muy poco tiempo. No hay pérdidas por fricción, etcétera, ¿no? Entonces en los vibradores pasará y pasa un poco lo mismo, ¿no? eh, Eliminamos todas esas partes mecánicas, eliminamos el mantenimiento y conseguimos entregar más potencia en menos tiempo y conseguimos hacer equipos que el mantenimiento es mucho más sencillo, ¿no? Ese será el futuro. ¿Cuándo llegará? No lo sabemos. No lo sabemos aún. Muy interesante lo que viene. Y como dices, pues esperemos que nos toque eso más que nada por eficientar y por los procesos que podemos ahorrarnos, ¿no? Dentro del proceso constructivo, los tiempos y los recursos que podemos ahorrarnos para hacer mejor el trabajo. Oye, oye Alejandro, y para cerrar esta muy interesante plática, ¿qué consejo nos darías en general al gremio de la construcción en México, especialmente en el tema fuerte de NAR, que es la vibración de concreto? ¿Qué es lo que ves tú que nos falla? ¿Qué podemos mejorar? ¿Con qué nos puedes dejar aquí en una reflexión? Eh, yo creo que al final cada país trabaja un poco en función de sus necesidades y también de los recursos disponibles, ¿no? Yo creo que en la construcción, especialmente en México, yo creo que las constructoras tienen que ser cada día más conscientes de que están construyendo casas que al mexicano medio le va a costar entre 20 y 25 años pagar como mínimo. Es decir, que no podemos estar construyendo casas que a los 5 años parece que tienen 50 por usar malos materiales. Yo creo que ahí tiene que haber una, pues un análisis más bien desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa de las empresas que construyen, que no se puede ahorrar en materiales ni en procesos constructivos, porque son personas las que van a vivir allí, que igual hay que subir un poco el precio, pero justificado con con una buena calidad y un buen proceso constructivo, ¿no? Eh, Creo que hay que hacer una labor muy importante con las personas que trabajan en obra. Es difícil porque pues quizás son personas que ya conocen, ya llevan muchos años y su experiencia consideran que está por encima de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Seguimos viendo muchas construcciones con puntales de madera en vez de con puntales de aluminio. ¿Por qué? Porque está el maestro de obra que siempre toda la vida ha hecho los puntales de madera y sigue haciéndolos de madera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber, por un lado, esa responsabilidad corporativa de las empresas de comprometerse a obras residenciales de calidad. Por otro, creo que tienen que invertir en esa formación a esos decisores de, del producto. Creo que los responsables de compras de las constructoras tienen que estar más formados a la hora de comprar los vibradores. Yo he detectado muchas veces, porque me lo comentáis, los distribuidores, que muchas veces el encargado, el responsable de la compra, no sabe realmente lo que está comprando. Hay que decirle, no, es que mira, es que te han cotizado esto, pero es que esto que te están cotizando con las bailarinas pasa mucho. Es que me han cotizado una bailarina con motor Honda. Sí, pero ¿no ves que la bailarina que te están cotizando es una bailarina hecha en Asia de muy mala calidad? No, pero ahí pone Honda, pone que está hecha con Honda. Honda es buena marca. No, no, pero es que en un pisón
Lo importante no es el motor, lo importante es los engranajes que lleva el pisón, o sea, la bailarina. Lo importante de la bailarina son los engranajes de la bailarina, los engranajes internos. Entonces, muchas veces yo creo que falta eso, que el decisor de la compra esté más formado en lo que compra. Y luego yo creo que los distribuidores sois una pieza clave fundamental para la renovación del país. Vosotros al final sois, nosotros podemos diseñar los productos más innovadores del mundo, pero a vosotros, al final vosotros, los distribuidores, sois los que decidís si ese producto está en vuestras estanterías o no. Si ese producto no está en vuestras estanterías, el cliente no lo ve. Si el producto sí que está en vuestras estanterías, el cliente lo ve, ¿no? Entonces, al final, sois vosotros los que podéis ayudar al avance o incluso a frenar esa renovación, ¿no?, de la maquinaria. Por suerte, cada vez veo más distribuidores que tienen ganas de meter productos innovadores porque ven que con el producto de toda la vida hay una competencia desleal, muy feroz. Sin embargo, con el producto innovador ya no existe tanto esa competencia. Cada vez veo más que los distribuidores quieren aportar valor a su cliente con este tipo de productos y yo os considero pieza fundamental. Vosotros, todo ese proceso que os he dicho de que la responsabilidad social corporativa de las constructoras, la formación de los trabajadores a pie de obra y la formación de los decisores de compra, creo que al final esa labor la vais a tener que hacer vosotros como distribuidores. Va a ser los que vais a tener que formar a los compradores diciéndoles, oye, estás comprando esto y tendrías que comprar esto. Los que vais a tener que formar a las personas a pie de obra haciendo demostraciones de cómo funciona el producto y los que tenéis que hacer hincapié a todas estas constructoras diciéndoles, mira, este producto va a hacer que construyas mejores casas, le vas a dar un mejor producto a tu cliente, vas a contaminar menos y por lo tanto tu empresa va a aportar al país algo positivo, no vas a aportar algo negativo, vas a hacer negocios, vas a ganar dinero, pero a la vez vas a aportarle algo positivo al cliente y al país, ¿no? Esa labor creo que la vais a tener que hacer vosotros y que es muy dura, pero yo creo que al final os reportará grandes beneficios, ¿no? Sí, sí. De verdad, pues en carne propia hemos vivido todo esto que comentas. Y sí, es una labor difícil, pero la verdad es muy satisfactoria cuando al final prueban un producto como el Rocket y dicen, ah, mira, es lo que buscaba, me resolvió el problema que tenía. O simplemente la gente pide obra, ah, mira, con este no batallo, con este no pesa. Termino cansado porque cargar el vibrador de gasolina o 6 horas, 4 horas en el proceso de la obra me cansa mucho. Y no pesa nada. Incluso una sola persona puede usarlo, no dos o tres. Entonces, de verdad que sí, sí diste en el clavo en muchas cosas que vivimos en el día a día. Y de eso se trata. Nosotros en el podcast tenemos una frase que parece política, pero queremos ayudar a construir un México mejor. Entonces, Ese es el objetivo. México y España son muy parecidos yo sobre todo hablo de la vivienda residencial. La vivienda residencial es el ahorro muchas veces de las familias. Hay muchas familias, tanto en México como en España, que a final de mes no pueden ahorrar nada, pero su ahorro, ¿cuál es? Comprar una casa, gracias a la hipoteca, ¿no?, que te puede dar el Infonavit o un banco, y con esas cuotas vas pagándote tu casa y cuando terminas de pagar tu casa, tienes ahí un activo que es tuyo y ya sabes que si te va mal en el trabajo o ganas menos o te despiden, no te van a echar nadie de ese techo. Vas a tener ese techo, ¿no? Y esa mentalidad está muy extendida en México y está muy extendida en España. La gente ve la renta, ve el alquiler como tirar dinero, ¿no? Y la gente en cuanto puede se compra una casa. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que hay familias que se pegan 30 años para pagar una casa, qué menos que colaborar para que esa casa eh, hombre, no vamos a pretender que en 30 años esté igual que como nueva, pero que sean casas que aguanten, que duren, que sean de buena calidad, que la gente que ha estado 30 años con su sufrimiento y su esfuerzo pagándola no tenga la sensación de que le estafaron o que le robaron o que son casas de papel. No voy a decir que el Rocket o que la vibración de alta frecuencia pueda solucionar eso, pero sí que es un granito de arena para mejorar la calidad de los procesos constructivos y,
Y yo, pues sinceramente te digo una cosa, yo a día de hoy nunca, no me compraría una casa que no haya sido vibrada con un vibrador de alta frecuencia, que es lo que me toca a mí, que son los vibradores. El que entienda de concreto, pues seguramente dirá que no querrá una casa que no esté hecha con su concreto, pero yo a día de hoy no compraría una casa que no esté vibrada con alta frecuencia, porque lo que me dice de una constructora que utiliza un vibrador de alta frecuencia es que se preocupa por los procesos constructivos de una forma extraordinaria. Entonces, me da mucha confianza saber que una constructora ha usado el vibrador de alta frecuencia, y yo pues compraría esa casa con mucha tranquilidad. ¿Que vibrarla con otro vibrador está mal? No, no, no. O sea, podemos vibrar con otros vibradores y podemos dejar la casa con una calidad estructural muy buena. Pero yo soy un defensor de la alta frecuencia. Para mí la alta frecuencia es lo que hace que podamos dejar el concreto en su mejor expresión. Y por eso recomiendo a todo el mundo que lo use, ¿no? Entonces, animo a todo el mundo que vea este podcast a que se interese por este tipo de tecnología, que si la usa, si usa vibradores de concreto, se la exija a su patrón, es decir, que le diga, patrón, cómpreme un vibrador de alta frecuencia, y que si son clientes de viviendas, sobre todo autoconstrucción, que le exijan a su constructora que le está haciendo la casa, a su despacho de arquitectura o a su maestro albañil, que use un vibrador de alta frecuencia para vibrar el concreto de su casa, porque no se van a arrepentir. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que ya por allá en España es un poquito más tarde. Esperamos vernos pronto, ya sea allá o en tu visitas aquí a México. Y pues muy agradecido y te mando un abrazo, un fuerte abrazo allá hasta España. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo a vosotros también. Enarco en Zaragoza, España es vuestra casa. Y cualquier cosa, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Amigos, pues excelente plática con el ingeniero Alejandro Aguas de Narco, en España, en Zaragoza, España. Esperemos que sea de su agrado y que aprendan mucho para seguir, como dijimos, construir mejor a México. Muchas gracias.